Dios te bendiga, que Dios continúe bendiciendo esta preciosa tarde que nos estás regalando. Hoy es 3 de marzo y pasaba por aquí porque quería dar una palabra de aliento para aquellos que, para la gloria y la honra del Señor, estamos sirviendo al Eterno, estamos siendo un instrumento de Dios en esta tierra. Quiero decirte que tú y yo somos importantes en el reino de Dios. Si alguna vez has pensado o alguien te ha hecho sentir que no eres importante para Dios, quiero que sepas que están totalmente errados e equivocados. Tú y yo somos especiales para Dios y tenemos una función especial. Nadie en el reino de Dios está llamado a hacer lo mismo. Cada quien tiene un llamado diferente. Aunque nos parezcamos en lo que hacemos, cada uno tiene algo especial y cada uno fue llamado para hacer algo. Nadie no es bueno en nada o nadie en lo absoluto Dios no lo ha llamado para hacer algo. Y una de las cosas que quería hablar en esta tarde es sobre la comunión, la relación. Y uno de los componentes que componen nuestra relación, nuestra intimidad con Dios es la oración. Lo único que va a poder mantenernos sólidos, lo único que va a poder mantenernos firmes en este caminar es la oración. La oración es un término que puede sonar familiar, pero cuando llega el momento de que tú y yo lo llevemos a cabo, puede ser un poco intimidante, puede ser un poco difícil, pero yo quiero que tú sepas que la oración es simplemente hablar con Dios. Hablar con Dios como cuando tú hablas con alguien que tú tienes mucha confianza. La oración debe ser algo que, o mejor dicho, debe de ser un momento en el cual tú te estás desligando de lo externo, de lo de afuera, y te estás acomodando para expresar, para compartir, para buscar, para unirte con la persona o el ser más especial con el cual tú te puedas unir. Debe de ser tu momento para tú entrar en confianza con tu Padre, con el Padre Celestial. Y cómo yo tengo que acercarme a Él, creyendo primeramente de que Él me está escuchando. Y esta es una clave y es algo sumamente importante. Cuando tú te acercas a Él, ya sea que te acerques a Él cuando estás trabajando, cuando estás en tu hogar, cuando estás en la calle, en el momento que tú decides hablarle, en el momento que tú decides abrirte, tú tienes que entender de que Dios te está escuchando. Y esta es una clave súper importante porque cuando tú y yo tenemos conocimiento de que Dios nos está escuchando, de que nuestro Padre nos está escuchando, tú tienes una arma bajo la manga. Tienes una ventaja. Porque uno de los dardos más grandes que existen durante el tiempo de oración es la duda de que Dios no te está escuchando. El enemigo utiliza la duda para que tú dejes de orar. El enemigo utiliza lo que es la duda para que en ti ocurra un bloqueo. Y ese bloqueo tiene el fin de que tú te apartes de ese lugar.
Usualmente, para hablar con Dios, tú no necesitas necesariamente estar de rodillas. Muchas personas se ponen de rodillas, pero cuando vamos y nos acercamos a conocer los atributos de Dios, nos damos cuenta de que Dios es un Dios omnipresente. O sea que Dios está en todos los lugares. En cualquier lugar Dios está. Por eso es que cuando las personas están pasando un momento difícil, cuando las personas están en peligro y claman a Dios, donde sea que estén, Dios los escucha. Porque Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todos los lugares. Y saber que Dios es omnipresente, entender de que Dios te está escuchando, de que Dios está atento a tu voz, está atento a tu clamor. Entender eso es sumamente importante. Otra cosa que es bien, pero bien importante entender y saber cuando tú y yo nos acercamos a Dios, y específicamente cuando tú te acercas a Dios para interceder por otros, para orar por otras personas, tú tienes que saber esto. Y es que tú vas a recibir dardos. Y un dardo es simplemente un ataque. Es un ataque que puede venir de distintas formas. Una de esas formas o una forma de ataque es el miedo. Sentir miedo mientras tú estás orando. Esta es una forma en que el enemigo suele atacar mucho, específicamente a los nuevos creyentes. El enemigo los ataca con el miedo. Y el miedo es una emoción que tú puedes sentir en cualquier situación, pero cuando tú específicamente sientes el miedo durante la oración, debes de entender de que tú estás bajo ataque. Otra estrategia o otra forma en la cual el enemigo te va a atacar es con pensamientos para distraerte. La distracción son uno de los ataques durante la intercesión, el clamor, la oración. Él te va a distraer con cosas que tú tienes que hacer, con cosas que tú tienes pendiente. Te la va a poner en el preciso momento que tú estés orando para que tú dejes de orar. Entonces tú tienes que entender y debes de saber que cuando tú te vas a acercar a Dios, vas a recibir este tipo de ataques. Otro tipo de ataque cuando tú estás orando es sentirte cansado. Cuando tú estás orando, cuando estás hablando con Dios, tú puedes sentir mucho cansancio. Y esta estrategia el enemigo la utiliza para que tú digas, sigo orando después, voy a dejar de orar, me voy a acostar. Este ataque es muy común y no solamente le sucede a los nuevos creyentes o a las personas que se acaban de convertir, sino que él ataca con el cansancio inclusive a aquellos que tienen mucho tiempo practicando la oración. Aquellas personas que tienen experiencia en la guerra espiritual, en los ataques. Ya este es un ataque que puede sucederle a cualquier persona. Porque usualmente nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y es normal en nuestra mente racional sentir cansancio. Pero tú vas a notar que cuando tú estás orando, tú vas a sentir cansancio. Si estás haciendo cualquier cosa en tu casa, si estás haciendo cualquier tipo de actividad, tú no vas a sentir cansancio. Y desde el momento que tú decidas que vas a orar, entonces el enemigo, el adversario, va a utilizar el cansancio como una estrategia para que tú dejes de orar. Otro ataque o otra técnica que el enemigo utiliza para que nosotros nos detengamos en el momento de la oración es la
la inestabilidad te va a hacer sentir incómodo. Esto también entra en lo que tiene que ver con la distracción. La inestabilidad también puede ser que tú te sientas culpable por algo que tú hiciste durante el día. Y por lo tanto, si tú no conoces la palabra y tú no estás acostumbrado a entrar en lo que es el ámbito de la oración, cuando tú te pongas de rodillas, Él te va a hacer sentir culpable y te va a decir, mira, tú estás orando, pero hiciste algo hoy y Dios no te va a escuchar por eso. Entonces lo que yo te recomiendo que tú hagas cuando sientes eso es que tú en el mismo momento le pidas perdón a Dios por esa situación para que tú puedas continuar con el clamor, con la oración. Porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nosotros estamos orando es que tú te acerques confiadamente, como dice la palabra. Confiadamente es que nada pueda ser utilizado en tu contra para que tú puedas orar libremente, para que tú puedas fluir libremente. Una de las cosas que yo te recomiendo cuando tú estás orando es tú confesar tus pecados. La confesión de pecado es una llave que te abre Dios para que tú puedas navegar en lo que es la oración. La confesión te permite tener autoridad, inclusive para tú reprender espíritus y demonios, para tú poder moverte en lo que es lo espiritual. La confesión es una llave. Yo confieso que Jesucristo vino en carne y que ascendió a los cielos, que murió por mis pecados, que yo no soy culpable, que yo soy digno de entrar a la presencia de Dios y que me ha dado toda autoridad. La confesión es una llave. Cuando tú confiesas, Señor, yo ofendí a mi hermano y ahora te pido perdón. Señor, yo fallé de esta forma o de aquella forma y ahora te pido perdón por este pecado. Rindo esto delante de ti. Cuando tú haces eso, tú estás abriendo una llave y estás teniendo acceso y estás tomando la autoridad. Cuando tú pierdes autoridad, cuando tú ocultas tus pecados, cuando tú tratas de esconder o tratas de minimizar tus pecados y no los rindes delante de Dios o no los confiesas, tú le estás abriendo una puerta para que el enemigo tenga algo para él poder culparte y él trata de quitarte tu autoridad. Pero Dios nos ha dado la autoridad. Nosotros somos capaces, porque la palabra dice que Él nos da toda autoridad para que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanen, para que nosotros oremos por el que está cautivo y sea libre. Entonces, durante la oración, tú tienes que conocer tus armas, porque si no, el enemigo va a utilizar todo lo que tú ignores para él poder usarlo en tu contra. Cuando nosotros nos vamos al libro de Tesalonicenses, si tienes tu Biblia, puedes buscar el libro de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses. Y si tú te vas al capítulo 5 y lees en el verso 15, dice: tengan cuidado que ninguno de ustedes pague mal por mal, sino sigan siempre lo bueno unos con otros y con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin desistir. En otra versión dicen oren sin cesar, o sea, ora sin parar. O sea que la comunicación y la oración no es una cosa de un día o de 2 días. La oración es algo constante, es algo que tú siempre debes de hacer, porque esto te va a ayudar a tú entrar en confianza, a tú tener autoridad. Y esto, cuando seguimos leyendo, dice: den gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Jesucristo. No apaguen al Espíritu. Y una de las cosas que tú vas a hacer que va a impedir que su espíritu se apague y va a suceder lo contrario, su espíritu va a estar encendido. Y cuando el Espíritu de Dios está encendido, tú escuchas la voz de Dios, tú sientes lo que Dios quiere, tú actúas conforme a lo que Dios quiere porque su Espíritu está encendido en ti. La palabra encendido, que su Espíritu está encendido, simplemente quiere decir que tú estás sensible al Espíritu Santo. Muchas veces las personas no pueden sentir al Espíritu Santo o no saben lo que el Espíritu Santo siente porque ellos no pasan suficiente tiempo en la intimidad con Dios. Por lo tanto, cuando ellos quieren saber o cuando quieren percibir lo que Dios quiere, se les hace difícil. Tienen que entrar y poco a poco ir buscando, para entonces ellos poder sentir la dirección del Espíritu, la voluntad de Dios, la voz de Dios. Pero cuando tú y yo pasamos tiempo leyendo su palabra, preguntándole a Dios, hablando con Dios, confesando nuestros pecados, envueltos en lo que tiene que ver con su espíritu, tú vas a estar 24/7 todos los días del año conectado y activo con su espíritu encendido dentro de ti, dentro de mí. Nosotros tenemos una responsabilidad de llenarnos del Espíritu Santo. Y llenarse del Espíritu Santo quiere decir que tú vas a conocer al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo está en ti, pero ahora tú tienes que conocer al Espíritu Santo. Entonces, voy a dejar esto hasta aquí y solamente animándonos, exhortándonos, como dice la Biblia, unos a otros, de que la única forma de que tú y yo vamos a poder escuchar la voz de Dios es si nosotros estamos constantemente hablando con Él. ¿Cómo yo voy a mantener una relación si yo no paso tiempo recreándome en ella? Si yo no paso tiempo dedicándole tiempo a esa persona. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes en el Señor. Estamos en una batalla, en una guerra, y la única forma de poder obtener la victoria es cuando tú y yo pasamos tiempo con Él a través de la oración. Dios te bendiga una vez más y deseo que pases un cordial y lleno de paz, un día, una tarde victoriosa y en comunión. Que el Señor te bendiga.